today we will have one more practice lesson so we can review our Spanish vocabulary and Spanish conjugation and some other previous lessons. Hoy vamos a tener otra más de nuestras clases de repaso, de nuestras clases de práctica, donde vamos a poner en práctica nuestro vocabulario, algunas conjugaciones y algunas de nuestras clases anteriores. So I will speak in English to you, so you can train your hearing, okay? And so I also give you the chance to think the answers to the questions I will postulate, okay? So I will ask you how to say something in English, and I want you to think how to say it, okay? And after some seconds, I will write down the sentence myself, okay? Así que voy a ir planteándoles preguntas, quiero que ustedes las piensen, les voy a dar algunos segundos y luego yo voy a escribir las oraciones. ¿Bien? So, imagine you are at a market. Imagínense que están en un mercado. So, we want to find out the price of some goods. Queremos averiguar el precio de algunas mercaderías. Goods significa mercaderías, fíjense. Good es bueno, ¿verdad? Pero la palabra goods significa mercaderías. So, we want to find out the price of some goods. Queremos averiguar el precio de algunas mercaderías o de algunos artículos del mercado. So, how would we ask? ¿Cuánto cuestan las manzanas? ¿Cuánto cuestan las manzanas? En inglés, in English, the word for cuánto is how much. ¿Cuánto es how much? ¿Cuánto cuestan las manzanas? Es how much. Recuerden esto, en inglés, independientemente que tengamos la palabra de pregunta o no. En este caso tenemos una de las palabras de preguntas, ¿verdad? How much. Cuando hablo de las palabras de preguntas me refiero quién, qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿verdad? En este caso, how much es una de ellas, significa cuánto. Independientemente de que tengamos una de estas, siempre que tenemos una palabra de pregunta, esa va al comienzo de la oración. Y luego se repite la estructura de las oraciones interrogativas que les expliqué. Primero viene el verbo auxiliar, luego viene el sujeto y después viene el verbo descriptivo y el resto del predicado, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto cuestan las manzanas? Es how much do the apples, y ahora el verbo descriptivo y el resto del predicado, cost, ¿sí? Cost es costar, porque queremos saber cuánto cuestan. Entonces, how much es la palabra de pregunta con la que empezamos la oración cuando la tenemos. No todas las oraciones comienzan con una frase, con una palabra de pregunta, ¿verdad? How much do, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo descriptivo con el resto del predicado, si es que hay predicado. How much do the apples cost? So that is how we ask if we want to find out the price of some goods. Okay? How much do the apples cost, or how much does something cost? Okay? If we are asking something in singular, we use does, okay? Because does is the conjugation of the verb to do in singular. If we are asking something in plural, we say do, okay? So, the apples is plural, okay? Plural. So, we use do. How much does this cost? This is singular, so we use does, right? Now let's think. The answer to this question is, la respuesta a esta pregunta es, las manzanas cuestan $5 el kilo, ¿sí?
$5 el kilo. No importa que sea caro o barato, simplemente es para practicar. O simplemente evitemos decir las manzanas. Vamos a decir, cuestan $5 el kilo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Ahora es una oración aseverativa, no es más una pregunta. Por lo tanto, en lugar de empezar con el verbo auxiliar, comenzamos con el sujeto y luego viene el verbo, ¿sí? Primero el sujeto, después el verbo. Cuestan $5 el kilo. El sujeto es they, ellas, ¿sí? Ellas cuestan. They cost 5. USD es la abreviatura de dólares. Significa United States Dollars. United States Dollars o dólares estadounidenses. They cost 5 USDs a kilo. Okay? A kilo. They cost 5 USDs a kilo. O ellas cuestan $5 el kilo. ¿Sí? Now we want to ask, ¿y cuánto cuestan las peras? ¿Y cuánto cuestan las peras? ¿Y cuánto cuestan las peras? The word for pera in English is pear. Pear, okay? Okay? Y how much do the pears cost? Okay? And how much do the pears cost? La misma estructura que aquí, ¿verdad? Solamente agregamos and, que significa y. And how much do the pears cost? The answer will be, cuestan, o las peras cuestan $3 el kilo. So, la estructura va a ser sujeto, verbo y luego predicado. The pears, el verbo es el verbo costar, cuestan. Cost, como siempre, el presente es igual que el infinitivo en inglés. The pears cost $3 a kilo. Actually, when we write down a price with USD, first we write down USD and later comes the figure, the number, okay? Cuando vamos a poner un precio, primero colocamos el símbolo y luego el número, ¿verdad? Pero aquí lo estoy escribiendo como se lee, como se habla. Así que pongo 3 USD a kilo, ¿ok? The pears cost 3 United States dollars a kilo. Or we can also say they cost. So we can say the pears cost $3 a kilo, or they cost $3 a kilo. Another way for asking how much do the pears cost is, we can also ask like this, and how much for the pears? And how much for the pears? Otra forma que tenemos de preguntar lo mismo, en vez de preguntar cuánto cuestan las peras, podemos preguntar cuánto por las peras. And how much for the pears? O simplemente how much for the pears? Okay? So, the pears cost $3 a kilo. Las peras cuestan $3 el kilo. So, now we have the apples cost $5 a kilo. The pears cost $3 a kilo. I want to know, which is more expensive?